paciente. Desde el eterno discutido de terapia que ustedes siempre han visto desde el principio, Entonces, es súper importante porque no evalúa cómo está el paso del gas a través de esta membrana. Entonces, él me dice, ¿cómo está mi paciente, digámoslo así, referente a la alteración que tenga en la membrana, cómo se encuentra a nivel de la difusión? Y es importante, ¿por qué? Porque de ahí también depende que muchos pacientes puedan llevar a determinar si necesitan oxígeno o no, porque si no difunde bien, si no se oxigenan bien, les saldrían los gases arteriales, la presión arterial de oxígeno aumentada, y habría que evaluar si se encuentra en una membrana, y entonces esa prueba nos ayuda a llevar a esa, digámoslo así, a ese diagnóstico. Entonces, ¿qué utilizan ahí? Utilizan un gas que es el que más se difunde a nivel del alvéolo. Y el gas que más se difunde a nivel del alvéolo es el monóxido de carbono, ¿cierto? Acuérdense que el CO2 o el CO es más difundible que el oxígeno. Entonces él se pega más a la hemoglobina, entonces se difunde mucho más fácil y por eso utilizamos ese gas. ¿Cuál es el propósito que yo tengo para medir o mandar el delto? Es obtener información sobre el área alvéolo capilar y mirar cuál es el área que tengo efectiva o disponible realmente en mi paciente para hacer esa evaluación de la difusión. Porque yo puedo tener los pulmones completos, pero si el pulmón está completo pero bien fibroso, no tengo nada, ¿cierto? Y ahí se alteraría la ley de Pi, ya la membrana estaría engrosada y no habría una buena difusión del oxígeno. Entonces, esa prueba es para medir ante todo la difusión. Para hacer esa prueba, yo necesito siempre tener a disposición pues, un espirómetro, ¿cierto? Pero ese espirómetro tiene que ir conectado a un cilindro de ¿qué? De CO2 o de monóxido de carbono. Y por eso es que la prueba se vuelve muy costosa. ¿Listo? ¿Por qué? Muy costosa. Porque el cilindro de monóxido es costosito y también hay que hacer muchas pruebas, digamos así, repetitivas para que salga también esa parte de la reproducibilidad y la aceptabilidad, y es también un poquito tóxico para los pacientes. Usted sabe que el monóxido es tóxico, el monóxido a mí me puede intoxicar. Entonces a los pacientes les da a veces, digámoslo así, mucha cefalea o mucho mareito por la prueba. Entonces, para hacer esa prueba yo necesito tener unos gases mezclados y se utiliza normalmente el CO, ¿cierto? En un 0.3%, helio en un 10%, oxígeno en un 21% y nitrógeno para que dé el equilibrio y no se vaya a colapsar el pulmón. Entonces ahí utilizo también nitrógeno. Entonces es un cilindro que tiene toda esa mezcla, pero tiene más la mezcla en más cantidad, es el CO que es lo que yo voy a inspirar. Y hay otros equipos que tienen solo CO, helio y oxígeno, no tienen nitrógeno, pero también pueden realizarse, ¿cierto? Se realiza igual, sino que eso depende del equipo. Pero usualmente lo que más utilizamos es este de aquí. ¿Listo? Este es el que más se utiliza. Como todas las pruebas tienen indicaciones y contraindicaciones, todas las otras, y las indicaciones son muy importantes. Siempre vamos a hablar de las indicaciones. Entonces, las indicaciones, primero que todo, hacer evaluación y seguimiento de las enfermedades que están afectando al paciente a nivel pulmonar. Entonces, todo paciente, como yo les digo, que tenga afectaciones a nivel de la membrana alveolar o que se le sospeche, hay que hacerle un delco, ¿cierto? Porque el delco también da pronóstico de cirugías, da pronóstico de enfermedad, da seguimiento y da todo ese tipo de evaluación. Para valorar la afectación pulmonar en las enfermedades sistémicas, entonces, por ejemplo, personas con lupus eritematoso sistémico, personas con esclerosis sistémica, ¿cierto? Acuérdense que eso con los años, con la cronicidad de los años,
eso va haciendo una afectación a nivel del tejido pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que se engrosa en esos pacientes? La membrana alveolo-capilar. Entonces hay que hacerles DELCOS a través anuales para ir evaluando cómo va esa parte de la membrana alveolo-capilar que se afectada por los pacientes, por esas enfermedades. Cuando necesito diferenciar si mi paciente es más bronquítico o enfisematoso, porque si es bronquítico, el examen va a salir sin alteraciones, pero en cambio cuando es enfisematoso, ¿cómo va a salir el examen? Alterado, porque está dañado, es el alveolo como tal. Acuérdense que tenemos enfermedades que afectan los bronquios y otras que afectan el alveolo como tal. Entonces, si me afecta esta parte del bronquio acá, eso no tiene por qué salir alteraciones en el delco. ¿Por qué? Porque el problema está solo acá, en la membrana alveolo-capilar. ¿Listo? Entonces, por eso, cuando es muy difícil diagnosticar los pacientes, uno los ve con componentes muy mixtos, entonces va haciendo el delco para diferenciar a ver si es enfisema, si es un asma lo que tiene, o si de pronto es una bronquitis. Para valoración de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, como la hipertensión pulmonar, porque resulta que el delco, como están midiendo la afinidad del CO que viene acá, en la prueba, pues, recuerden que en la prueba lo estoy respirando es que CO. Entonces, esa afinidad del CO acá, cuando pasa, y aquí en la vasculatura hay alguna alteración. Entonces, cuando yo tengo hipertensión pulmonar, ¿cómo están los vasos o cómo están los capilares del pulmón? ¿Están dilatados o están comprimidos? En una hipertensión pulmonar, ¿cómo están? ¿Hay vasoconstricción o hay vasodilatación? Vasoconstricción, no. Hay vasoconstricción. Entonces, ahí el problema es que yo entro el gas, pero el gas no tiene con quién difundirse, con quién mezclarse, porque la circulación no está. Entonces, él contribuye a los diagnósticos también de enfermedades cardiovasculares que tienen que ver con la circulación pulmonar. Y lo otro es para mirar los efectos que producen fármacos o tratamientos. Ante todo, muchachos, la radioterapia y la quimioterapia hay que hacerlo con los pacientes porque muchas radioterapias afectan específicamente la membrana alveolo-capilar. Entonces, el delco es lo que más les mandan para hacer seguimiento y saber cómo está evolucionando o cómo está afectando esa quimioterapia o esa radio, esa parte del nivel pulmonar. Entonces es súper importante tener presente y claridad a cuál paciente se lo voy a enviar. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven un paciente que sea asmático, alérgico 100%, ustedes le mandan el delco. ¿Se lo mandarían o no se lo mandarían? No, porque las manos ¿Por qué de los no? bronquios. ¿Por qué me lo mandan? De las manos de los bronquios. ¿Por qué? Pues sí, me desagradable. Porque tienes una hiperactividad bronquial. Él no tiene un enfisema, no tiene una cosa que esté destrozando en ese momento la membrana alveolo-capilar. ¿Listo? Entonces eso es súper importante. Entonces, antes de la maniobra del delco, como siempre en todas las pruebas de función pulmonar, hay que tener unas instrucciones previas para el paciente, hay que preparar el equipo. De las instrucciones previas del paciente son iguales a la espirometría, excepto el broncodilatador. El paciente, si se va a hacer solo un delco, puede administrarse los broncodilatadores normalmente. ¿Listo? O sea, todos los inhaladores se los puede hacer, porque el delco no mide respuesta al beta-2. Entonces, como no mide respuesta al beta-2, yo no puedo hacer el inhalador. Y porque ustedes saben que los inhaladores, pues se llaman broncodilatadores, ¿a quién están dilatando? ¿Al bronquio o al alveolo? Al bronquio. Y van a valorar el alveolo. Entonces, si eso evalúa es la membrana alveolo-capilar, pues por mucho Afecta. broncodilatador que yo le ponga, ella no se va a mejorar. ¿Listo? Entonces, pueden usar los inhaladores, pero ojo, si mi paciente tiene una aspiro, una pletis, que enseguida la vamos a ver, y un delco, no se pueden hacer los broncodilatadores, porque dañan la espirometría. Entonces, cuando les mandan las tres pruebas juntas y se las van a hacer en la misma parte, hay que decirle, no se puede broncodilatar, pero no es por el delco, es por las otras pruebas, por la aspiro y por la pletis, que enseguida la vamos a ver. Entonces, el equipo es simplemente preparar el espirómetro y conectarlo pues al cilindro del CO y calibrarlo. Siempre hay que calibrarlo antes de cada prueba, pero las calibraciones yo nunca pues, se las puedo enseñar porque todos los equipos son diferentes. Entonces, uno cuando va y ve el equipo en que va a trabajar, le enseñan cómo se calibra.
Entonces hay que calibrar. Hay que explicarle la prueba al paciente porque igual que la espirometría tiene una maniobra que es un poquito complicada, sobre todo que hay que hacer una apnea de 12 segundos y al paciente le da un poquito de dificultad. ¿Listo? Y hay que hacer una instrucción previa, o sea, mostrarle al paciente qué es lo que tiene que hacer. Por eso ustedes tienen que tener claridad de cómo se hace la prueba, por eso porque les puse los videos para que aprendan antes de entrar a la práctica cómo se hace. ¿Listo? Y ya cuando uno realiza la maniobra como tal, pues es mucho más sencillo para que el paciente lo entienda. Entonces en esta maniobra el paciente tiene que tomar el aire, todo es por la boca, igual que la espirometría, toma el aire con fuerza, ¿cierto? Después lo bota y enseguida lo tiene que subir y hacer una apnea durante 12 segundos, entre 10 y 12 segundos. Unos equipos traen 10, otros traen 12 segundos, pero la tiene que hacer. Esa apnea es la más importante porque la apnea es la que me demuestra la difusión acá. Listo, si yo no hago una apnea, yo no tengo cómo saber y contabilizar la difusión. Entonces hace una apnea y enseguida tiene que soltar el aire despacio. Si él no hace la maniobra de esa manera, se daña, sale la curva mala y entonces no se puede aceptar que hay que seguir repitiendo. ¿Listo? Entonces por eso es que es muy importante explicarle al paciente. Las pruebas de función pulmonar se basan mucho en que yo aprenda para que le explique al paciente y el paciente se canse menos y tenga que hacer menos repeticiones. Porque entre más repeticiones haga, el paciente se cansa, pero ustedes se cansan el doble. Porque entonces uno ya no sabe cómo explicarle, ¿cierto? Ya ustedes no entienden cómo explicarle y el paciente se impacienta, ustedes se impacientan, y por eso es que mucha gente que hace espirometrías termina gritando a los pacientes. Y para eso no hay necesidad de gritar. ¿Listo? Entonces, siempre para el delco hay que tener una espirometría previa. ¿Listo? Y en esa espirometría previa yo tengo que mirar cómo es la capacidad vital forzada de mi paciente, porque en el delco él tiene que alcanzar un 90% de esa capacidad vital forzada. Si él no alcanza el 90% de esa capacidad vital forzada, ya no se hace el delco. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si no lo alcanza no es capaz de hacer la apnea. Entonces es súper importante tener una espirometría previa. ¿Listo? Esta prueba, a diferencia de la espirometría, digamos así, en la técnica, tiene 3 métodos para realizarla, pero no se utiliza y no se ha estandarizado sino una, porque las otras daban mucha variabilidad. Entonces, como dan variabilidad en los resultados, ¿qué es lo mejor? Tener una estandarizada, y por eso es que la ATS y la ARS estandarizan ciertas pruebas. Entonces, hay 3 técnicas de realización. Una es la técnica de reinhalación, la otra es la técnica de respiración múltiple o estado estable, y la otra es la técnica de respiración única, que es la que está estandarizada en el mundo, ¿cierto? Cuando yo les hablo de estandarización, quiere decir que el organismo máximo que rige las normas de todo lo pulmonar ha sacado un protocolo para realizarla y ha dicho, esa es la mejor prueba y esa es la que menos complicaciones tiene para el paciente y esa es la que más resultados verídicos da. Y por eso es que todas las pruebas que ustedes van a exponer, las que yo les expongo, son pruebas estandarizadas por ATS, ELS. Entonces vamos a hablar de esa técnica de respiración única. En esa técnica de reinhalación, que es la primerita, antes de entrar en la última, en esas técnicas de reinhalación, pues ¿cómo reinhala uno? Es como haciendo, ¿cierto? ¿Qué encontraron en esa prueba? Que cuando uno hiperventila se marea y tolera la prueba por una facilidad. Y si usted está reinhalando CO, imaginen el mayor tan grande que dura uno, ¿cierto? Se puede desmayar. Entonces por eso esa la dejaron más, digámoslo así, la fueron como sacando del mercado. No es que no la hagan, sino que es muy poquito los sitios en el mundo donde la están haciendo por los efectos adversos que tenían. La otra, que es de respiraciones múltiples, es que ponían el paciente y el paciente hacía como una especie de reinhalación, pero más calmada, y también vieron que daba resultados no tan, digámoslo así, tan aceptables o tan llegados a la realidad del paciente. Y la última es la que estandarizaron, y el método que hacen es el siguiente. Nos vamos a ver de lo que quisiera hacer el otro. Entonces, el paciente que está haciendo allá al principio unas respiraciones, ¿listo? Él está haciendo una respiración, respiró. Después, ¿qué hizo? Botó el aire, como yo mismo, botó.
¿Y de ahí qué hace? Subió, pues tomó. ¿Y de ahí qué hace? Esa ratita entonces, ¿qué sería? ¿Cierto? Hace una apnea de 12 segundos y enseguida va. Eso lo mide el espirómetro, pues como tal, le va mostrando esa figura. Y esa figura es la que usted tiene que evaluar si el paciente sí la hizo así. Si no la hizo así, está mal y hay que repetir. Entonces, miren, ¿qué hizo? Respiró. Después de respirar, ¿usted qué le dice? Bote el aire, lo botó y lo bajó hasta allá. ¿Y ahí qué le dijo? Suba. ¿Y ahí qué le dijo? Sostenga. Y sostiene, y ahí le dice. Uno lo ve súper fácil acá, pero esta cosa es que vaya y lo haga. Cuando ustedes están en prácticas y lo hagan, más de un estudiante no ha sido capaz de hacerlo cuando hacen los ensayos entre ustedes mismos. Les va muy mal, porque eso no es tan fácil. Uno lo ve fácil, pero no para todos no es fácil. ¿Listo? Entonces, eso, miren que acá dice capacidad vital. Hay una capacidad vital, una capacidad pulmonar total que tiene que subir 90%. Por eso necesito la espirometría previa. Ustedes miren que la espirometría se va volviendo en una de las pruebas de función pulmonar más importantes, porque en base a esas que se interpretan muchas de las otras que vamos a ver. Entonces, si yo no entiendo espirometría, nunca voy a entender estas otras, porque no sé hasta dónde es que voy a llegar. ¿Listo? Entonces, ahí súper importante. Entonces, se lo voy a devolver, que es la que les estoy explicando la maniobra. ¿Qué está haciendo al principio? Respiraciones corrientes. O sea, está tome y borde, tome y borde, tome y borde. De ahí que le digo, exhale el aire, bote el aire, bote el aire, bote el aire. De ahí que le digo, inspire profundo y suba hasta que alcance el 90%. ¿Quién me dice si alcanzó el 90%? El espirómetro mismo me señala, 90%. Porque cuando alcanza el 90%, entonces ahí mismo el espirómetro le saca una imagen que dice, sostener el aire. Entonces, ¿qué hay que hacer? La apnea. Y después, ¿qué le dice cuando ya alcanza los 12 segundos? El espirómetro le dice a uno, bote el aire. Usted tiene que estar atento a lo que hace el paciente y al espirómetro para que pueda vivir también nosotros. ¿Listo? Entonces no puede ser uno muy distraído porque se le van las luces ahí en las órdenes al paciente y es donde el espirómetro se da. No importa si la espirometría es receptiva o obstructiva. No importa. Ahí no importa. Ahí lo que la espirometría me está diciendo antes, por ejemplo, es como esa valoración de qué tan fácil va a ser hacer el delco. Porque como en la espirometría es una aspiración forzada y tiene que aguantar y sostener por 12 segundos, 15 segundos. Entonces ahí es un poquito más complicado porque cuando uno ve que la espirometría no fue capaz, me dice, uy, no, el delco le va a dar un poquito más de trabajo. Sin embargo, tenemos pacientes que no hacen la espiro, pero se hacen el delco, como todo en la vida. Y hay unos que hacen la espiro y no son capaces de hacer el delco. Pues como todas esas cosas se pueden ver, pero no importa lo que salga. ¿Listo? Siempre es tercero. Profe, una pregunta de esa, ¿cuántas pruebas se hace? ¿Ya lo dijiste? ¿De qué? ¿De esa cuántas se hace? De esas pruebas se hacen, usualmente se pueden hacer entre 3 y 5, pero normalmente se hacen 2. Porque, primero por los costos. Entonces los laboratorios lo primero que dicen es no, tanto no se puede porque gasta el dinero muy rápido, ¿cierto? Y usted sabe que en salud priman los costos. En salud no es que prima el paciente, en salud priman los costos que se está haciendo del paciente. Entonces dependiendo de eso, listo. Pero no, por normativas yo puedo hacer hasta 5, dándoles entre 2 minutos de descanso entre prueba y prueba, para que el paciente se oxigene bien, ¿listo? Los criterios de aceptabilidad de esa prueba es que mi paciente debe llegar hasta, acuérdense que aceptabilidad es la forma de la forma de la curva. Entonces, esos criterios de aceptabilidad, muchas me voy a devolver un momentito, es la curva como tal. Que la curva cumpla con que haga las respiraciones, que vaya el volumen residual, que suba el 90% de la capacidad vital y que haga la apnea de 12 segundos y que bote los 4 segundos. ¿Listo? Esos son los criterios de aceptabilidad. Pero hay una cosa muy importante que dice ahí que no haya evidencia de fugas o de valsalva. ¿Cuál es la valsalva? Ustedes han visto que uno a veces sostiene el aire, ¿cierto? Uno hace, pero a veces uno sostiene el aire y hace una maniobra que lo que infla es o aumenta la presión en el tórax, como cuando uno va a defecar, ¿cierto? Cuando uno va a defecar, ¿qué es lo que hace? Usted hace la fuerza, pero usted se queda
digámoslo así, sosteniendo el aire y comprimiendo el aire en el abdomen. Esa maniobra en el delco no se puede hacer, porque si la hace, no mide la difusión, sino que lo que va a medir es como una presión y no sale la prueba de manera adecuada. ¿Listo? Y los criterios de reproducibilidad es coger dos curvitas de las que hice, como es como la espirometría, de la mayor le resto la menor y miro si tienen un 10% de diferencia. ¿Listo? Si ese porcentaje es más al 10%, hay que volver a repetir la prueba. Esa es la prueba de reproducibilidad. Es parecido como hacíamos la espirometría, solo que en este solo es el 10%. ¿Listo? Esa es la reproducibilidad. Y aquí viene la pregunta que me hizo la compañera. Sí. Bueno, porque falta que porque últimamente cambiaron de semana. Bueno, entonces yo ahorita necesito se califico. Yo creo que eso, pues, no también porque me presenta tercera junio. Bueno, entonces, lo que me preguntaron, ¿cuántas se hacen? Se hacen mínimo 2, máximo 5, pero como le digo, por el costo que se tiene, solo se hacen 2 o 3, el máximo que creo que no es la capacidad de no es a buscar una que esté buena. Pero normalmente, hay veces si desde el principio cuando no las tienen. Y el reposo entre prueba y prueba, la estandarización es 4 minutos, pero en la práctica clínica, por el tiempo y el número de pacientes que dan, solo alcanzan para que descansen, si acaso 1 minuto o 2. Listo, hay veces uno le da 1 minuto, uno lo ve que no está cansado y que está bien, entonces venga, hagamos la otra, ¿cierto? Pero es más por lo que conoce el sistema de salud para atender a las personas. Listo. Entonces, eso es súper importante. ¿Qué artefactos puede haber? ¿Se acuerdan que en la espirometría les mostré los artefactos en la curva, ¿cierto? Sí. ¿Qué artefactos puede haber acá? Todo lo que está punteado son los artefactos que pueden salir en el resultado, ¿cierto? Entonces, todas esas muelitas que ustedes ven es que hay fuga, es que el paciente no alcanzó el tiempo, es que el paciente no alcanzó la capacidad vital, ¿cierto? El 90%, miren por ejemplo esta. En esto muestra que alcanzó el 90%. No. En la otra que sale acuñada tampoco, ya me está diciendo, ven, no alcanzó hasta donde debe de ser. Pues como no alcanza hasta donde debe de ser, esas curvas hay que repetirlas. ¿Listo? Y usualmente uno hace 3 curvitas y ve que el paciente no insiste más. Porque las apneas a los no le dan. Por ejemplo, los cardíacos, a las apneas les dan duro. Porque eso a ellos les disminuye el riesgo cardíaco, ellos se marean muy fácil y se vuelven bradicárdico y se pueden desmayar. ¿Listo? Entonces, eso es el de las pruebas más sencillitas que hay para explicar, para hacer, para interpretar, para todo. ¿Listo? Pero para el paciente es uno de los que más trabajo le cuesta. Como la espirometría también tiene calidad de la maniobra, ¿cierto? Y ya le van diciendo uno, son A, B, C, D o F. Y yo siempre tengo que intentar que todas sean A. Todas las pruebas de función pulmonar hay que intentar que sean A. Sino que como tenemos pacientes tan difíciles para hacerles las pruebas, han creado esos grados. Pero la A es la que cumpla con todos los criterios de aceptabilidad. La B es que no alcance toda la capacidad vital forzada, pero que cumpla al menos con la NE, con los 4 estudios del final. Y esos criterios de aceptabilidad se van cambiando dependiendo de la capacidad vital que alcance. Porque hay personas, por ejemplo, restrictivas, por ejemplo, una cifoescoliosis. ¿Cómo tiene el paciente la columna? En una cifoescoliosis, ¿cómo está? Como en ese, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la expansión pulmonar de ese paciente? Reducida. La espirometría sale restrictiva, pero restrictiva severa. Entonces, cuando va a ser el delco, no alcanza el 90% de su capacidad vital, porque no le da para expandir el pulmón. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Bueno, ¿y qué parámetros evalúan el delco? Solo estos 3. Entonces, esos son los que voy a evaluar normalmente. Voy a evaluar el delco, el volumen alveolar y la KCO. Entonces, el delco tiene una cosa particular en los parámetros, es que yo evalúo el delco absoluto
y el delco ajustado a la hemoglobina. En otro se llama el delco corregido. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que yo tengo el delco absoluto, que es el valor, que ya les voy a mostrar cómo sale el reporte, es el valor que sale en el reporte. Pero como yo les dije que eso evalúa la transferencia del CO a la hemoglobina, entonces cuando yo introduzco en el equipo la hemoglobina, el valor de la hemoglobina de mi paciente, él también me da el valor del delco ajustado a la hemoglobina. ¿Listo? Él hace un ajuste matemático de según la hemoglobina que yo le introduje al paciente ahí y el valor de la hemoglobina y el delco que le valió. Y entonces, cuando tengo la hemoglobina me salen dos valores para interpretar: el delco absoluto y el delco ajustado a la hemoglobina. ¿Qué pasa? Que si el reporte del delco no tiene hemoglobina, este no se interpreta. ¿Por qué no se interpreta? Porque no tiene hemoglobina. Así de sencillo. Entonces, en el examen usualmente pasa eso: les pongo el delco y no tiene hemoglobina y lo interpretan, y lo preguntan con hemoglobina, ¿cierto? No se interpreta porque no tiene hemoglobina. Entonces, acuérdense, en los reportes va a salir absoluto y ajustado a la hemoglobina o corregido, salen otros, ¿cierto? Cuando le salga esto y usted no ve el valor de la hemoglobina por ninguna parte, usted me coloca, no se interpreta ajustado a la hemoglobina porque no tiene. ¿No tiene qué? Hemoglobina, ¿cierto? Y este delco absoluto sí lo interpretan así. El valor del delco es entre 80 y 120 del predicho. Estos son los valores. Entonces, 80 y 120% del predicho. Y tiene grados de severidad entre leve, moderado y severo. ¿Listo? Leve entre 60 y 79, moderado entre 40 y 59 y severo menor de 40. Así se hace la clasificación del delco. ¿Listo? ¿Qué juicio? No creo. Listo. Tengan ese cuadrito por ahí copiadito porque ese es el que más van a utilizar para interpretar la prueba. Existen cambios en el delco que puede ser que esté aumentado o que esté disminuido. Bueno, y otra cosa, ustedes vieron que allá había otros dos parámetros que era el BA, ¿cierto? Que desde ahí, y la KCO. Estos dos parámetros usualmente los ven son los especialistas en rehabilitación o la gente que tiene que ver más con las áreas de especialización. Entonces, por eso ustedes, yo les digo esto, porque los reportes que tenemos nosotros ahora son muchos reportes viejitos que no han actualizado los espirómetros y no sacan esos valores. Entonces, unos sí, otros no. Entonces, eso tampoco es una exigencia, sino que también en el sitio de práctica, dependen de donde estén, la profesora les dice si sí lo interpretan o no lo interpretan. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay unos que los tienen programados para salir y hay otros que no. Entonces, con nosotros nos quedamos con estos dos. Entonces, los cambios en el delco, entonces está aumentado usualmente cuando hay enfermedades que aumenten el volumen sanguíneo capilar en los capilares que pertenecen al pulmón. ¿Por qué? Porque si se aumenta la hemoglobina, ¿qué se aumenta? La cantidad de CO o de monóxido que ella digamos así, absorbe. Entonces el delco saldría aumentado. Entonces, pacientes con policitemia, ¿cómo tienen la sangre? ¿Aumentada o disminuida? Entonces el delco saldría aumentado, porque cuando lo ponen acá ajustado, sale mucha más cantidad de CO en los capilares. Cuando hay una hemorragia pulmonar, cuando hay un asma, y sobre todo cuando es un asma no controlado, y cuando estoy haciendo ejercicio, porque cuando hago ejercicio se aumenta el volumen sanguíneo. Y cuando está disminuido usualmente todo lo que altera la membrana neurocapilar. Todo lo que tenga alteraciones en la membrana neurocapilar o lo que tenga trastornos en la circulación a nivel pulmonar
genera disminuciones del delta. ¿Listo? Entonces le voy a mostrar cómo viene yo. Esto es un deporte de delta. ¿Listo? ¿Hay hemoglobina ahí? Dice hemoglobina, pero ¿hay algún valor? No. Entonces, ¿cuál interpretaría? El delco absoluto. Entonces, mire que ahí dice delco, el primerito parámetro que hay dice delco. ¿Listo? Entonces, este delco como tal, de acá, dice delco, estas son las unidades de medida. ¿Esto qué es? ¿Qué es la referencia? ¿Qué es la referencia en una prueba de función pulmonar? El predicho del paciente. No se les olvide, referencia o predicho en todas las pruebas de función pulmonar es lo que debiera de hacer mi paciente para el peso, la talla, la edad y el sexo. ¿Listo? Entonces, mi paciente debiera de hacer 22, ¿cierto? Pero él hizo ¿cuánto? 5.3. Y como no tienen pruebas, interpretamos esos porcentajes, eso equivale al ¿qué? 24%. O sea, esto es el 24% de esto. Entonces, esa es la regla de 3, ¿cierto? ¿Qué hago? Si 22.2 es el 100%, 5.3, ¿cuánto será? Eso genera 24. ¿Listo? Entonces, ¿qué interpretan ustedes? Ese 24. Según la tablita que vimos, ese delco, ¿cómo está? Severo. Entonces, delco absoluto disminuido de forma severa. Ya. ¿Por qué no interpreto el ajustado a la hemoglobina, aunque aquí está el valor? No tenemos el valor de la hemoglobina. ¿Por qué no lo interpreto? Porque no hay hemoglobina. Y miren que le sale un valor acá, pero sale este mismo. ¿Listo? Cuando sale la hemoglobina, acá, entonces ahí sí, él lo ajusta y le saca el valor que sea. ¿Puede que coincidan los dos valores en el mismo? Sí, pueden coincidir. ¿Listo? Pero si no tiene hemoglobina, no se interpreta con hemoglobina. Y esa Ella dijo que el trastorno severo. No, era delco absoluto. ¿Cómo es que se dice? De forma severa. ¿Qué cosa? Y si está si hay ajustado de hemoglobina, entonces este Dígale que no, no, por un lado y este por otro lado, pero era el mismo grado de severidad. ¿Listo? Listo, muchas preguntas sobre el delco. Por ejemplo, cuando usted define que el delco, por ejemplo, en este caso que es severo, cuando tuviera la hemoglobina, ¿cómo lo interpretaríamos? Igual, por ejemplo, me puede salir que yo tengo un delco absoluto. Un ejemplo, Lo que se ve es el el porcentaje paciente del sacó predicho. el 30% en el absoluto. ¿Cierto? 30%. Y acá me sacó el 25% cuando hizo la corrección. Entonces, ¿usted qué dice acá? Delco absoluto disminuido de forma severa. Y delco ajustado a la hemoglobina disminuido de forma severa. Pero puede ocurrir que ese paciente no le salió así. Por ejemplo, el que me llevaron hoy era un paciente que tenía un delco absoluto de 80. ¿Cierto? Y acá lo tenía en 70. Entonces, ¿cómo sería eso? Delco absoluto está ¿qué? Normal. Entonces uno dice, delco absoluto, normal. ¿Cierto? Y delco ajustado a la hemoglobina, disminuido de forma leve. Hay que interpretarlo. ¿Listo? Bueno, ¿y sí o no? No, profe. Ella dice que si la hemoglobina está, por ejemplo, disminuida en No. No tiene nada que ver ahí. Usted no necesita saber si está anémico o no, porque el equipo le hace la corrección del valor del delco frente a la hemoglobina del paciente. ¿Cierto? Entonces, lógico que si mi paciente tiene una policitemia, pues ese valor le va a salir aumentado. Eso es lo lógico. Y que si tiene una anemia le debe salir como. Pero usted no se tiene que fijar. No, el equipo ya le da a usted el valor de este y el valor de este. Entonces usted lo único que va a interpretar son los porcentajes comparados con el predicho del paciente. ¿Listo? Eso es todo. No tiene que fijarse en la hemoglobina de que esté aumentada, normal o disminuida, no. Eso solo fija. Lo único que se tiene que fijar es si tiene la hemoglobina ahí copiada o si no la tiene.
porque si no la tienen, usted no la dice. ¿Listo? ¿Claro, muchachos? ¿O más preguntas? No. Te vamos a pasar a otra prueba para que Cuando la empresa si aparecen ambas, se pueden hacer ambas. Si aparecen ambas, hay que hacer ambas, pero si no aparece el valor de abajo, solo hacer el absoluto. vamos a hablar de otra prueba que se llama volúmenes pulmonares. ¿Listo? Yo les voy a hablar de los volúmenes pulmonares por pletismografía, y las compañeras van a exponer por esos volúmenes pulmonares, pero se me va la palabra, por dilución. ¿Listo? Por dilución de gases. Les voy a empezar por explicarles que la medida de los volúmenes pulmonares se puede hacer de tres formas o de varias formas, pero las que más se conocen son esas tres. Una es por dilución de gases, que son las que van a exponer las compañeras ahora, que es la dilución de helio y el lavado de nitrógeno. Otra que es la pletismografía corporal, que es la que yo les voy a explicar, y otra que sería por técnicas radiológicas que ya no ven también en esta clase. En la radiología es ecografía, y eso ya lo ven ustedes cuando vean. La radiología lo vieron, pero cuando vean otras materias por allá que ya tienen que ver con monitoreo, ¿listo? Entonces, mido volúmenes pulmonares. Volúmenes pulmonares, digámoslo así, es de las medidas más complementarias, porque acuérdense que la espirometría no mide los volúmenes que son estáticos, sino que mide los dinámicos. ¿Listo? Entonces, este es el complemento. Entonces, yo les voy a hablar de la pletismografía. Entonces, resulta que la pletismografía se basó y la hizo un señor en unos estudios, que se llamaba Boris, y él dijo: la pletismografía corporal yo puedo medir el volumen de gas intratorácico de un paciente si lo meto dentro de una cabina, que yo conozca la presión y que yo conozca la temperatura. Eso fue el experimento que él hizo, y llegó y cogió el experimento y metió un paciente dentro de una cabina que él conocía cuánto era la presión que había, cuánto era la temperatura, y empezó a ponerlo a hacer una maniobra parecida a la espirometría. Y le alcanzó a medir los volúmenes y las capacidades estáticas. ¿Listo? Vamos a ver que se mide volumen estático también. Sí, ya van a ver que miden los estáticos. ¿Listo? Los dos. Entonces, ¿qué hace el paciente? Está metido en una cabina, eso fue el dibujo de los que hizo el señor, y lo pone a respirar por una, dentro de la cabina, igual por la boca, una boquilla, y le dice: vamos a hacer la maniobra, vamos a medir esa parte de volúmenes. Eso fue el primer bosquejo que hubo. Miren que parecía como conectar a una cocina integral. ¿Cierto? Pero hacer a los equipos de antes, los que ahora son todos modernos. Lo bueno de la modernidad es que todo se vuelve más cómodo y más fácil para uno. Primero, por ejemplo, todas estas cosas que yo les digo a ustedes, eso lo da el equipo en base al predicho. A nosotros nos tocó la espirometría cuando nosotros teníamos que hacer las fórmulas, así como ustedes hacían los gases arteriales. Las ecuaciones de referencia nosotros las teníamos que hacer manual y saber cómo se hacían, digámoslo así, el resultado y cómo se hacía la comparación. Ahora todo lo saca el equipo. Eso es una ventaja. Entonces, ¿qué mide la pletismografía corporal? La pletismografía corporal mide el volumen de gas intratorácico. Entonces, pónganme cuidado acá. Mide el volumen de gas intratorácico, que es igual a la capacidad residual funcional. ¿Ustedes se acuerdan cuando uno hace la figurita de los volúmenes de capacidades pulmonares? ¿Cierto? ¿Ustedes se acuerdan que esto qué es? Volumen corriente. ¿Listo? ¿Esto qué es? Residual no es. ¿Esto qué es? Residual. No. Este es ¿Esto es? volumen corriente. Capacidad. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Volumen inspiratorio no es. ¿Esto qué es, muchachos? Capacidad no, es la capacidad. Volumen inspiratorio.
residual, es el que está aquí abajo. ¿Cierto? Cuando yo junto esto con esto, ¿aquí qué hay? Esto es la capacidad respiratoria, que es el volumen corriente más el volumen de la respiración. ¿Listo? Esto de acá para abajo con esto, ¿qué es? La capacidad residual funcional. Eso lo tienen que tener súper claro. Porque si ustedes no saben las capacidades y volúmenes pulmonares, nunca van a entender las cosas de pulmonar. Porque eso es lo que miden las cosas de pulmonar. ¿Listo? Pues capacidad residual funcional. Esto es la capacidad respiratoria. Y cuando yo junto esto con esto hasta abajito, ¿qué es? La capacidad vital. Y cuando junto esto con esto, esto es la capacidad pulmonar total. Entonces, cuando yo hago la espirometría, yo les dije que medía solo volúmenes, ¿qué? Estáticos o dinámicos. Entonces, él me mide solo esta primera parte de acá. Eso me mide la espirometría. Pero por el contrario, la pletismografía me mide todo esto más el volumen residual. O sea que la pletismografía me mide ¿qué? La capacidad pulmonar total. Eso es súper importante porque ustedes lo tienen que tener muy claro. ¿Qué tal que les pregunte que si la espirometría que muestra la capacidad pulmonar total, ustedes muestran la capacidad vital forzada? Porque han pasado, ¿cierto? Entonces, eso no. Ustedes tienen que tenerlo súper claro, porque ustedes son terapeutas respiratorios. Ustedes no son nada diferentes a las personas que más tienen que manejar volúmenes y capacidades pulmonares. ¿Por qué? Por el ventilador mecánico. ¿Por qué? Por las pruebas de función pulmonar. Eso es súper importante. ¿Listo? Entonces, él me mide la capacidad residual funcional, o sea, por esta parte de acá que me mide la espirometría. ¿Qué más me mide? El volumen residual, que no lo mide la espirometría, porque el volumen residual es un volumen estático. ¿Listo? ¿Qué más me mide? La capacidad vital, que también la mide la espirometría. ¿Por qué? Porque si me mide esta parte de acá, tiene que medir capacidad vital. ¿Qué cosa importante también tiene la pletismografía? Es que mide las resistencias de la vía aérea. ¿Listo? Entonces él mide resistencias totales y mide resistencias de la vía aérea y de la caja torácica. Y por eso es que la pletismografía está complementaria, está buena. Pero les cuento que en nuestro sistema de salud, para sacarle más plata a la prueba, la dividieron. Entonces yo puedo mandar volúmenes pulmonares sin resistencias, ¿cierto? O puedo mandar resistencias sin volúmenes pulmonares, solo para cobrar una prueba y para cobrar la otra. Pero en realidad, cuando tengo un pletismógrafo, puedo hacer las dos en la misma prueba a la vez con la misma maniobra. ¿Listo? Entonces, hay médicos que sí dicen, no, es que se hacen todas completas. ¿Por qué? Porque es que si hago la misma maniobra, porque no aprovecho y mido volúmenes y resistencia de una vez, ¿cierto? Entonces, hay unos que no lo hacen, ¿listo? Por ejemplo, por dilución de gases no se miden resistencias, ¿listo? ¿Por qué? Porque no hay cabina, porque no hay presión, porque el paciente no está encerrado y comprimido, también nosotros, ¿listo? Entonces, esa se la voy a pasar porque siempre se equivocan en el examen, entonces no se las explico, una que acabé de pasar de igual. Esto es lo que yo les estaba dibujando acá, los volúmenes y capacidades. Ténganlo porque es pregunta de examen, yo lo voy a preguntar todas las veces hasta que lo aprendan. Es una ley de Fick, va a estar en programas de aquí en adelante, porque ustedes digamos que van a aprenderse la ley de Fick como es. Entonces, capacidades y volúmenes, ahí están. ¿Qué me mide? Me mide esos volúmenes estáticos y adicionalmente la pletismografía me mide los espacios más ventilados o no ventilados, como por ejemplo que cuánto gas hay dentro de una aula. Eso me lo mide la pletismografía, pero controlada, no la dilución de gas. ¿Listo? Eso es una diferencia entre las pruebas. Entonces, esto, por ejemplo, un paciente llega con una cicatrices de tuberculosis, llega con las bulas, le hacen la prueba y él mide el gas total que hay en el pulmón. Lo que no me dice es, en esa bula hay tanto, en ese tubérculo hay tanto, pero me dice el total, ¿listo? Incluyendo lo que hay en las bulas. Eso es muy importante. Resulta que para la prueba existen dos tipos de pletismógrafo. Un pletismógrafo es de volumen constante y presión variable, y otro es de presión constante y presión variable.
¿Qué significa eso? Que le venden una cabina que le dice, conocemos qué presión tiene. ¿Listo? Y como sabemos qué presión tiene, usted no le cambia sino el volumen según el paciente. Y eso lo programa en la calibración del equipo. Otro dice, no, yo se lo vendo con un volumen constante y usted le cambia la presión cada que entre el paciente con los datos del paciente. Es que no hace eso, porque al final como tal, cuando yo lo veo. ¿Listo? Eso es súper importante. Es dos tipos de presión, pero miden lo mismo y funcionan igual. ¿Listo? Las indicaciones. Creo que le puedo abrir un segundito. O a la mano de ya. ¿Qué fue? Muy lento para tomar una foto. Ya hablemos de las indicaciones. Entonces, miren, pues, ¿ustedes se acuerdan de las indicaciones de la espirometría según la TSLS, ¿cierto? Ustedes se acuerdan que había unas para diagnóstico, otras para seguimiento. ¿Listo? Resulta que cuando mis pacientes les mandan la espirometría, siempre, usualmente los médicos dicen, a este hay que completarle los estudios con unos volúmenes pulmonares y con un delco. Al EPO siempre hay que hacerle espirometría, volúmenes, delco y caminata. Esas son las 4 pruebas del EPO, de la fibrosis pulmonar y de la hipertensión pulmonar. Siempre. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando un paciente en la espirometría me sale restrictivo o visto, hay que mandarle volúmenes pulmonares, porque una indicación de los volúmenes pulmonares es confirmar y cuantificar la restricción pulmonar de mi paciente. Entonces tengo que saber si ese patrón restrictivo que salió en la espirometría, si es una restricción, no apaguen los celulares muchachos, pues así es imposible. O les merman o los apagan, o la próxima vez que hacen todo el mundo con el celular apagado, pues porque es que así es muy difícil, muy difícil. Si ustedes supieran eso, como lo desconcentra uno por uno seguido. Entonces, miren, ¿qué hago yo? Entonces, necesito confirmar si la restricción que tiene mi pacientico es una restricción por una enfermedad restrictiva como tal, o si es una restricción porque tiene atrapamiento aéreo. Entonces, necesito confirmar la restricción. Lo segundo es que tengo que comprobar si mi paciente tiene hiperinsuflación o tiene atrapamiento aéreo. Para eso mando volúmenes pulmonares. Y lo otro es que también los mando pues ya para fines de monitorización y de vigilancia de las enfermedades de los pacientes. Entonces por eso hay que distinguir muy bien los tipos de pacientes a los que les voy a mandar las pruebas. ¿Listo? ¿Qué contraindicaciones tienen? Contraindicaciones todas son relativas, pero hay una muy importante. Como el paciente está encerrado en una cabina, como ustedes vieron los esquemas al principio, el que tiene claustrofobia no es capaz de hacer esa prueba. Porque cuando lo encierran en la cabina, si la cabina es transparente, el paciente se angustia, empieza a hiperventilar y no es capaz de realizar la prueba. Porque, digamos así, tiene una fobia muy severa. Entonces, la claustrofobia sería una de esas indicaciones que hay que mirar. Claro que hay pacientes claustrofóbicos que si yo puedo tener un contacto visual con ellos, aguantan la prueba. Pero la mayoría les da demasiado miedo, hiperventilan, se ponen taquicárdicos, se desmayan. Entonces, hay que poner mucho cuidado y preguntar siempre. ¿Listo? Entonces, hay veces el paciente entra angustiado, hay que preguntarle si sufre claustrofobia para explicarle bien la prueba y mostrarle y ensayar. Porque si no aguanta, no aguanta. ¿Listo? Y lo otro es pacientes que tengan oxígeno y que no se les pueda quitar. ¿Listo? El que tiene oxígeno y no se le puede quitar, como yo tengo que cerrar una cabina herméticamente, yo no le puedo aplastar la manguera de oxígeno, ¿cierto? No me dejaría cerrar la cabina, es que me toca quitarle el oxígeno. Que si el paciente no aguanta durante toda la prueba sin oxígeno, no le puede hacer. ¿Listo? Eso serían como las contraindicaciones más absolutas que hay. Pero de resto, todo es igual a la espirometría, es muy relativo y depende del tipo del paciente. Hola. ¿Cuánto dura más o menos la prueba? ¿O eso depende? Depende, porque la maniobra es hasta fácil, pero si dura, dependiendo de lo que el paciente te entienda, y como de la actividad del paciente pasa la veces se demora. Y entonces,
Usted tiene que estar abriendo la cabina acá. Por ejemplo, nosotros se la hacemos a pacientes que tienen oxígeno, pero yo siempre le pregunto, ¿cuánto aguanta sin oxígeno? Y usualmente hay que estarlo vigilando y abriendo la saturación y la carga, porque se nos han desmayado las cabinas, por ejemplo. Eso es lo que más ocurre. Pero si se puede abrir y cerrar. Ah, sí. Yo la puedo, entre prueba y prueba, yo la voy a abrir. O si no, que el paciente está malo, pues yo la abro. ¿Cierto? ¿Qué complicaciones hay? Como todas las de la espirometría, puede causar neumotoras, aumento de la presión intracraneana, mucha angustia en el paciente, sobre todo en el claustrofóbico, le da tos, le da broncoespasmo, ¿cierto? Le da síncope al paciente, le desmaya y opresión en el pecho. Eso le da mucha opresión en el pecho. Porque acá, a diferencia del aspiro, hay que jadear, y jadear usualmente causa mucho opresión torácica. Y el jadeo no es desde los cachetes. Ustedes han visto que una vez jadea y hace, ¿cierto? Es como de la cama. Ese jadeo tiene que salir por la cama. Entonces el paciente le tiene que coger los cachetes y digámoslo así, limitar la expansión del cachete y empezar a jadear desde acá del estómago. Entonces eso al paciente le causa mucho mareo y eso lo hace hiperventilar. ¿Listo? Entonces por eso hay complicaciones. ¿Qué equipo necesito? Se los voy a mostrar aquí. Tómame la fotografía y te lo por acá. Listo, entonces miren pues. ¿Qué necesito? Una cabina. Aparte estamos hablando de pletismografía corporal, volúmenes pulmonares por pletismografía. Porque los que les van a poner las compañeras ahora no necesitan cabina. Este necesita una cabina. Ahora hay modernas, divinas, donde puede entrar el paciente en silla de ruedas, donde no tiene esa silla tan incómoda. Pero esa es, por ejemplo, con la que trabajábamos en León 13, que es una viajada al guardia, digámoslo así. Por ejemplo, un paciente muy obeso no se le podía hacer ahí, porque no así, ¿cierto? Entonces, pero ahora están saliendo con bastante peso corporal, que puedo meter la silla de ruedas, que puedo meter una silla más cómoda. Eso todo cambia. Pero eso va conectado a qué? A un computador y a un espirómetro. ¿Y qué más necesito? Una boquilla. Eso necesito siempre. ¿Qué hay dentro, ¿qué hay dentro del equipo? Un poco de conexiones, porque por acá tengo que hablarle a mi paciente, ¿cierto? Y el paciente me tiene que escuchar porque está encerrado allá. Y yo le tengo que escuchar a él. Entonces tiene, digámoslo así, un micrófono, un intercomunicador con el paciente. Y la posición de las mejillas tiene que ser así como está en la foto, con la nariz tapada y dentro de la cabina por lo tiempo. ¿Listo? Y yo me comunico con él por el intercomunicador. Entonces eso es lo que necesito. Un espirómetro, una cabina, todos los mismos equipos de espirometría y tener, digámoslo así, el sitio adecuado para eso. Sí o sí se necesita la pinza. La pinza, en esa sí. Porque es que hay muchos pacientes que les hacen jugo de flujo por la nariz y dañan la prueba. Entonces, bueno, pero hay un estudio que dice, por ejemplo, que en las espirometrías tampoco es necesario tapar la nariz. El estudio dijo que era lo mismo taparla que sin tapar, sino que por, digamos, por cultura, nosotros siempre tapamos la nariz. Yo nunca la tapo, pero usualmente en todas partes tapan la nariz. ¿Listo? Pero yo he comprobado también que lo hacen igual sin taparla que taparla. Pero esta prueba sí, porque el paciente como está ya encerrado, un poquito más de angustia estar encerrado, pues respira por la nariz. Pero la preparación del paciente es igualita de la espirometría. Aquí sí no se pueden hacer los inhaladores, pero todos los otros medicamentos igual. La ropa cómoda, que no vaya bajado. ¿Listo? Esta semana escuchaba una conferencia donde decían que al paciente no se le puede quitar los dientes postizos, los que tienen dientes postizos, que ni para la espirometría ni para pletes. Qué pena, pero pensé dentro de mí, esa nunca ha hecho una espirometría. Sabe la teoría, pero nunca le ha tocado hacerlo, porque no es igual. Póngase un paciente con una caja que la tenga floja, que sople, a ver qué lo van a poner. ¿Cuántos se ríen y se les cae la caja de dientes? Todo les ha pasado. O 12 y se les cae. Ciertamente, si usted tiene ese tipo de paciente y usted le dice que sople, ¿dónde va la caja? Me dio risa cuando ella lo dijo, pues
todo el mundo, pero yo pensé dentro de mí, esta nunca he hecho una espirometría a un paciente con una caja de dientes. Hay diferentes que tiene la caja de dientes y se la pega con colega y todas las cosas. Porque hemos tenido pacientes que yo les pregunto, ¿usted tiene dentadura postiza? Sí, pero yo me la pego y ellos se hacen así y no se sabe. Listo, hacemos, ¿cierto? Entonces, más bien uno decir, es relativo, hay que mirar. Si usted ve que el problema es la caja de dientes, quítele los dientes al paciente. Entonces, ahí está prueba igual. ¿Listo? Esa es la preparación del paciente, que es la misma de la espirometría. No debe de ir comiendo la bandeja paisa, pues, pero tampoco pueden ir. ¿Listo? ¿Qué necesita también este paciente? Este paciente, esta prueba necesita también la calibración del equipo, que se hace dependiendo. A ver si no tengo nada que decir. ¿Qué más hay que hacer? Ese sí es con normativa 2005. ¿Listo? ¿Qué más hay que hacer? Hay que medir, tallar al paciente e introducir todos los datos en el equipo. Eso es lo que Ay, no me la esa es la calibración. La otra es el peso y la talla. ¿Listo? Y aquí viene que les voy a mostrar la maniobra del otro libro. Le voy a poner una gráfica y enseñarlo de vuelta. Entonces acá. Esta es la grafiquita del libro. ¿Qué está haciendo mi paciente acá? Está respirando normal. Todo lo que ustedes vean que es así, es una respiración normal. Entonces ahí está haciendo volumen corriente. Ustedes ven que aquí dice que oclusión y hay un espacio. ¿Listo? Resulta que yo le digo a mi paciente, tome el aire y bótelo, tome el aire y bótelo, tome el aire y bótelo. Cuando yo veo que está estabilizado el volumen corriente, que digamos todas las curvitas son muy parecidas, ya ahí mismo le digo, jadee, y él tiene que empezar a jadear. Entonces hace volumen corriente, empieza a jadear, y cuando jadea, siempre el equipo me dice, cierre la válvula. Eso lo dice el equipo, es que usted aprieta un botón y haga de cuenta que el paciente está jadeando, tapándose la boca. Como hacer esto y empezar a hacer jadear contra mí, jadeen contra su mano. Alguien la va a ganar de lado. Jadeen contra la mano. Para que ustedes sientan que uno cuando jadea, si tiene una cosa que le está tapando la boca, eso se siente una opresión horrible en el pecho. Eso es lo que está haciendo mi paciente. En ese momento que él está jadeando, el tubo que tiene en la boca, yo le puse una compuerta. ¿Para qué? Para que él jadee contra esa compuerta y esa compuerta sea la que me mide el volumen de gas intertorácico. Por eso mide el volumen residual. En estos jadeos está midiendo el volumen residual y está midiendo las resistencias. ¿Listo? Y eso dura un tiempo hasta que él haga unas curvas bien bonitas. Usualmente los criterios de aceptabilidad en esta maniobra son las curvas que yo se las voy a mostrar de los jadeos. ¿Listo? Entonces él jadea y jadea y jadea hasta que termina de jadear, que ya el equipo me dice, ya, toma el aire. Entonces está haciendo. Y le digo, toma el aire. Ahí no, toma el aire y después lo bota despacio. Si ustedes supieran la transición de aquí a jadear y de dejar de jadear a tomar el aire, lo que cuesta la maniobra. ¿Listo? Cuesta hasta ustedes explicárselo a los pacientes y se van a dar cuenta que ustedes también van a vivir. Esta es la maniobra como tal, que hay que hacer para los volúmenes. ¿De dónde mido la aceptabilidad en esa rayita de abajo? Tiene que salir así, perfectas como están ellas. ¿Listo? Bonitas, cerraditas, centradillas, pero cuando uno va a la realidad se encuentra esto. Eso es lo que hace un paciente, igualita, ¿cierto? Y supuestamente el palito tiene que pasar por toda la mitad y se encuentra esto. Esa es la realidad del paciente. Nunca sabe cómo están los dibujos, pero esa es la realidad del paciente. Entonces, esos son los criterios, eso tiene que quedar cerradito como está esa de allá y pasar por la mitad, no como la persona que es posible, ¿cierto? Hay que pasar por la mitad. ¿Listo? Entonces, esa es la maniobra, ¿verdad? El paciente está sentado en el interior de la cabina. ¿Qué hace? Con la boquilla y la pinza, yo le digo que tome el aire, de ahí que jadee,
y ahí quedó. ¿Listo? Todo es por la boca. Entonces, ¿qué necesito de la pletismografía? Siempre una espirometría previa. Entonces, esa espirometría previa es para medir los valores normales y por los parámetros de la pletismografía son esos: la capacidad vital, la capacidad pulmonar total, el volumen residual, la capacidad residual funcional, la RAU y la relación volumen residual sobre capacidad pulmonar total. Es lo que me aclaro acá. Resulta que la capacidad vital usualmente es la que yo tengo. ¿Se acuerdan de la espirometría forzada y la que es simple? Entonces, usualmente en la pletismografía, como yo estoy haciendo un volumen corriente inicial, ustedes ven que hago jadeo y después subo y después bajo a volumen residual. Eso es medir la capacidad vital de una persona, ¿cierto? Entonces, en esa misma maniobra yo puedo medir la capacidad vital, pero no mediría una capacidad vital forzada, ¿cierto? Sino que la haría más simple. Entonces ella me da el valor de la capacidad vital, que es mayor o igual a 80. Me da el valor de la capacidad pulmonar total por el dibujo que les hice acá y por el que les mostré allá, que mide todos los volúmenes estáticos, ¿cierto? Y el valor es de 80 a 120. Volumen residual, y el valor es de 65 a 120. Mide capacidad residual funcional, el valor es de 65 a 120. Resistencias entre 0.5 y 2.5 centímetros de agua y esta relación. Entonces, quiero que me pongan mucha atención acá, los 5 sentidos por la explicación. Allá hay un parámetro que dice capacidad residual funcional. Y dice que el valor es ¿cuánto? Acuérdense que eso está a 120 de qué? Del predicho. Todo es del predicho del paciente. ¿Listo? Y hay otro valor abajo que dice volumen residual sobre capacidad pulmonar total o TNC. Esto es lo mismo. Y allá dice, para yo interpretar esto necesito tener una espirometría previa. ¿Listo? Importante acá. Este valor de acá, o este parámetro mejor, y este parámetro equivalen a lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? En el pletismógrafo nunca nos sale el valor de la capacidad residual funcional, sino que lo que nos sale es el valor de esta relación. ¿Qué quiere decir? Que esto reemplaza a quién? A la capacidad residual funcional. Entonces, ¿por qué les doy esos valores así? Porque si a usted tiene un equipo que le saque el valor de la capacidad residual funcional, tiene que interpretarlo es con estos valores. Pero si el equipo saca es la relación, hay que interpretarlo con los valores que dice allá, en base a la espirometría. Entonces, ¿qué dice? Si la espirometría es mixta, pues obstructiva, el valor es más o menos 5 pero si la espirometría es restrictiva o normal, este valor es hasta 5. ¿Listo? Entonces, como las pletismógrafos no me dan la capacidad de residual funcional, yo tengo que interpretar eso en base a esto. Y esto lo interpreto en base a qué? A la espirometría. Entonces, usted interpreta más la espirometría como la van a ver la pletismografía. Entonces, pilas pues. ¿Listo? Entonces, aquí va. Entonces, cuando ustedes vean este valor, siempre lo van a interpretar y ya saben que esa es la capacidad residual funcional.
Ahorita lo vamos a mirar cuando miremos una pulmonología. Entonces, esos son los valores normales. Pero usualmente, digámoslo así, estas espirometrías, estas pletismografías nos sacan las gráficas de ellos, no lo que les mostré ahorita que hace el paciente, sino que sacan esas cositas. Entonces ahí está diciendo, vea, cuando una persona tiene un patrón constitutivo, el volumen residual es más grande, la capacidad residual funcional es normal y la capacidad pulmonar es más chiquita, ¿cierto? Es más chiquita, es más grande, está aumentada. Y cuando es normal, la gráfica saldría que eso es más pequeño, esto es más pequeño, esto es más grande, y cuando está restrictivo todo es pequeño, ¿cierto? Él saca son grafiquitas como tal. Miren esas ahí y miren estas acá. ¿Listo? Esa es la grafiquita que saca los pletismógrafos como tal. Entonces, ahora dijimos, una indicación de la pletismografía es que cuantificar la restricción. O sea, ¿hay restricción o no hay restricción? ¿Listo? Y cuando hay restricción es porque todos los valores salen menores de los normales, sobre todo cuando se disminuye la capacidad pulmonar total. ¿Cuánto era el valor de la capacidad pulmonar total? Miren en las notas a ver, la foto que de 80 a 120, ¿cierto? Esto es de 80 a 120% de derecho. O sea que cuando esta capacidad pulmonar total está menor de 80, ¿qué significa? Que mi paciente tiene una restricción o que me está confirmando la restricción. ¿Listo? Eso es súper importante. Entonces ahí viene, así confirmo la restricción. Cuando la capacidad pulmonar total está menor del 80%. ¿Listo? Pero también dijimos, eso me sirve para evaluar lo que es la hiperinsuflación y el atrapamiento, ¿sí o qué? Entonces, cuando un paciente tiene atrapamiento, él tiene un aumento en el volumen residual y un aumento en la relación. ¿Listo? Entonces, aumento sería por encima de cuánto. ¿Cuánto es el valor del volumen residual? 120. Tenía que ser mayor a 120. ¿Listo? Atrapamiento. El paciente tiene aumentado el volumen residual y la relación. Mi paciente tiene hiperinsuflación. El paciente tiene aumentado el volumen residual, tiene aumentado la relación y tiene aumentado la capacidad pulmonar total. Tiene que tener aumentado los tres. ¿Listo? Eso es lo que yo leo, ¿verdad? ¿Listo? Claro o enredado hasta ahí. Hay que ir en una mazamorra de cosas, pero bueno. Muchachos, claro hasta ahí o hay preguntas. Entonces acuérdense, la indicación decía cuantificar restricción. ¿Con qué parámetro digo que hay restricción? Muchachos, ¿con qué parámetro hay restricción? Con la capacidad pulmonar total. ¿Cierto? Si está disminuida por debajo de 80, me está confirmando la restricción de la espirometría. ¿Listo? Como también otra indicación es el atrapamiento y la hiperinsuflación, pues para que haya atrapamiento tiene que haber un aumento del volumen residual y la relación. O tiene que haber, para que haya hiperinsuflación, un aumento del volumen residual, la relación, pero adicionalmente ¿qué? La capacidad pulmonar total. Y por eso es que yo mido si el paciente tiene atrapamiento. ¿Listo? Pues van a tomarle fotico a la siguiente, no a la que voy a pasar porque esa es la acá, no, es así, la evidencia de la restricción. Entonces, miren que les dije, está restrictivo cuando la capacidad pulmonar total está menor de 80. Entonces, si a mí se
se me disminuye la capacidad pulmonar total, tiene que ser porque el volumen residual también está chiquito, porque la capacidad residual pulmonar también está chiquita, ¿cierto? Bueno, y eso fue lo que les acabo de explicar. Hay atrapamiento de aire cuando el volumen residual está aumentado, la relación está aumentada, ¿cierto? Pero hay pacientes que tienen la capacidad pulmonar total normal y el volumen residual aumentado, que también tienen atrapamiento. ¿Listo? Y hay hiperinsuflación cuando están aumentados, ¿cierto? Tiene que ser listo, tiene que ser ¿listo, muchachos? Ya nos falta la última parte de esa para que ya terminemos, que es la resistencia. ¿Se acuerdan que eso mide volúmenes estáticos, pero también mide resistencia? Las resistencias tienen un valor y ellas tienen unas grafiquitas que son así. Normales son cerraditas, ¿cierto? Cuando hay resistencias aumentadas se van abriendo, y cuando son así de pacientes muy obstructivos son así gorditas como la que sale allá. Esas son las resistencias. ¿Qué es importante acá? Que en la plenismografía yo sí hago una prueba postbroncohilatadora, pero la prueba postbroncohilatadora es para saber si las resistencias, o sea, esta parte mejora o no con el broncohilatador. Y para que mejore, tiene que haber un cambio mayor a menos 25. O sea que si fuera 24 hay un cambio. Y si fuera 26. Es menor, tiene que ser menor. 26 es positivo. Recuerden que tiene que ser mayor a menos 25. Eso es un número negativo. ¿Cuál sería el número mayor a menos 25? Menos 26. Si fuera positivo, no hay cambio. ¿Listo? Si es menos 24, no hay cambio. Menos 23, menos 22, menos 21, no. Menos 25, menos 26, menos 27, menos 28, menos 30, menos. Pero más grande de 25. Pero un número negativo. Y eso es lo que mido en la plenismografía. Entonces, les voy a mostrar una plenismografía. Entonces, bueno, vamos a empezar por la espirometría. Interpreten la espirometría. Pero ese no tiene los valores del broncohilatador. Interpreten la espirometría. No la tiene. No tiene los del broncohilatador. Ajá. Primero, B1 es menor de 70. Ahí está la relación. En 46. Y está menor. Hay una obstrucción. Ahora usted ve capacidad interpretada. Está en 48. Está disminuido el mister. Wendy, yo no entendí algo. ¿Qué? Lo que hicimos acá.
Se suponía que nosotros sacamos de lo que se ve ahí clarito. Pero si no aparece. O sea, ahí es. Si no aparece. Uno lo veía acá adelante. Acá, ¿cierto? Ajá. ¿Por qué? Sí se puede hacer eso. Eso fue lo que ella me dijo. Yo O sea, no lo cuando tenía. acá no hay nada, se puede. Se mira en el más adelante. Pero ahí aparece. En este aparece. Como así que aparece. Que no. 46. ¿Cuál estás viendo? Y no es el porcentaje. Bueno, Bueno, se está mirando el No sé. Estaba viendo diferente. Entonces se usaría el 77. Y yo le dije el mister y me dijo que sí. Entonces no entendí. no, la referencia es lo que el paciente debe tener por su talla y volumen. No saldría el valor en porcentaje de la referencia. O el siempre. Misa, entonces, ¿cómo la escribí? Una alteración ventilatoria mixta. No entendí. ¿Cómo se escribe? ¿Con qué grado de severidad? ¿Cuál es el que vive completo? Severa. Severa. ¿Cómo le quedó? Severa. Es muy severa. Severa y severa. Las dos son severas. Muy severo o severa. Severo. Usted tiene que ver el de arriba. El cuadro de arriba. Princesa, obvio. Por eso estoy diciendo. Pero es que estás viendo qué valor. Estoy mirando espirometría, no el de abajo. Sí. Muy severo. Pero estás viendo la obstrucción que es por B1. B1 me está diciendo que es 29. 29. Es la relación, es la relación. A ver. Primero se mide la Ah, relación. ya. El FBC Ah, me sí, mide sí, la sí, sí. restricción y el FB1 me mide la severidad. Ah, sí. Entonces es muy severa, no severa. Sí. Muy. Ahora sí. Entonces, las todas las de verdad se vendieron todo. Sí. Entonces ¿Sí o no? Pues, ¿cómo está la relación de ese paciente? ¿Normal o disminuida? La relación en la espirometría, ¿cómo está? ¿Normal o disminuida? Disminuida. No tiene beta 2. Ni siquiera tiene beta. Entonces tiene una obstrucción. ¿Cómo está la severidad de esa obstrucción? ¿Cómo está el B1? Lo que ustedes ven uno sería obstrucción moderada. ¿Qué no? Muy severa. Obstrucción severa. Estamos viendo la Muy severa. Estamos hablando de la obstrucción. Sí, obstrucción. ¿Listo? ¿El B1 en qué valor está? El FB1 en 21. Estamos hablando de Entonces, ¿el De la B1 en qué valor relación. está? 29. ¿Y eso es qué? Muy severa. Muy severo. Entonces tiene una alteración ventilatoria mixta, con un patrón obstructivo muy severo y una restricción que severa. muy severo, no, muy severo. La restricción va a ser severa. Entonces, alteración ventilatoria mixta, patrón obstructivo muy severo y restrictivo severo. ¿Tiene prueba por broncodilatadora? No. ¿Listo? Ahí no tiene. La espiro no tiene prueba por. ¿Listo? Entonces ya sabemos que la espirometría es mixta. Entonces vamos a interpretar la pletismografía. Entonces la pletismografía siempre se coloca volúmenes pulmonares. Se coloca el primer parámetro que da ya
tiene nada. ¿Cómo está la capacidad vital? No está desviada. ¿Cuál es? Ay, disminuida. Entonces, miren, acuérdense. Es una prueba de función igual a la razón. Esta es la referencia. O sea, lo que qué. Lo que debe hacer el paciente. ¿Esto es qué? Lo que hizo el paciente y esto es qué. Lo que es un porcentaje. ¿Listo? Hasta ahí. Entonces, capacidad vital, 49%. ¿Está como? O sea que ahí me está diciendo que puede haber una posible restricción. Pero que tengo que ir a mirar la capacidad pulmonar total. Esa es la que me dice si hay restricción o no. ¿Cierto? Entonces, ¿la TLC está en cuánto? ¿Eso es qué? ¿Normal? Normal. O sea que hay restricción. ¿Y por qué en la espirometría me dio restrictiva? Porque es que la capa es de los bronquios y está en los ¿Por qué? alveolos. Diga. Diga. Porque arriba evalúa los bronquios y están más en alveolos. ¿No es así? Pero mira, vamos a terminar. ¿Listo? Es Ahora acá. la otra, la de- Esa está normal. la del Bengol, ¿cierto? ¿Listo? ¿Cómo está el volumen residual? Ya no sé ¿El por valor qué. es cuánto? ¿Cuánto es el valor del volumen residual? ¿Y aquí dice que está en cuánto? 186. Entonces está acá. Entonces aquí empezamos. Con que tiene un volumen residual aumentado. En cama de contación. Y ahora vamos para la relación. ¿Cuál es el valor de la relación acá? 74. Esto es igual que la espirometría. Como esta es la división entre este y este, siempre le va a salir aquí debajo, no le va a salir aquí. Bueno, dentro de 8 días O sea que como la Sí, mira, el cronograma está que nunca va a aparecer en ese espacio. Está en Se coge el de al lado. 74. ¿Cómo Se saben coge el que de al ese lado el porque es la valor? división de Si uno de divide arriba y esto otro de entre más esto, arriba. le tiene que dar esto, ¿cierto? Entonces, 74. Como la espirometría nos dio mixta, ¿se acuerdan que ya dice? Si la espirometría es mixta, el valor de la relación es más o menos 5 del predicho. Entonces pongamos cuidado acá. ¿Cuánto es el predicho del paciente? ¿En qué? En la relación. 74. Ah, 40. es 43. Pero yo a ver si aquí me funciona. Porque yo sé que hay problemas, porque no. Cierto, amor, que la otra clase hay examen. En serio, no es mentira. Busca el cronograma y va a ver. Ahorita lo acabo. Y ahorita toman fotos, ahorita lo que sea, pero pónganme cuidado porque pueden entender. Lo primero que yo hago cuando tengo una amplexismografía es interpretar la espirometría. Listo, pongan sus ojos en Dios para que terminemos con este vamos a descansar. Ya interpretaron la espiro. Ustedes interpretaron y se dieron cuenta que esto estaba disminuido, que esto está disminuido y que se mantiene. Y ya dijeron que hay una alteración ventilatoria mixta, obstructiva, muy severa y restrictiva, moderada. O sea que esta espirometría es mixta. ¿Cierto? Cuando se vienen a evaluar los volúmenes pulmonares, ustedes tienen que coger estos parámetros de acá. De acá hasta acá. Esos son los parámetros que ustedes van a interpretar. Ahí nos faltan las resistencias que necesita de los nuestros. Pero eso es lo primerito. Entonces, ¿usted qué empieza diciendo? Volúmenes pulmonares. Yo estoy metiendo, yo soy, ay, sí, yo soy. Las rayas del horno me toca apagarlo. Volúmenes pulmonares. Entonces empiezo. ¿El primer parámetro es cuál? Capacidad vital. No me vayan a poner un volumen corriente en un examen y pues está mal. Eso se llama capacidad vital. Ustedes tienen que poner capacidad vital porque los reportes se entregan completos porque el paciente no sabe qué es. ¿Cierto? Es capacidad vital. ¿Cómo está la capacidad vital? Entonces se viene para el porcentaje y aquí dice que está disminuido. ¿Listo? Vienen a la TLC. ¿Cómo está la capacidad pulmonar total? Bien, normal. Acá está anormal. ¿Listo? ¿Y ahí cuál sigue? El volumen residual. Aumentado.
el volumen residual dice que es de 65 a 120 y está en 186, o sea que está aumentada. Y de ahí viene el meollo. El meollo es el volumen residual sobre la capacidad pulmonar total, dice, si la espirometría es mixta, el valor de este es más o menos 5 del prederecho. Entonces, ve que le voy a poner otro colorcito ahí para que enseñarle cómo es Estaría la foto. aumentado. Muy aumentado. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que esto es más o menos 5 del predicho. ¿Se acuerdan las fórmulas? O le Sí. sumo 5 o le resto 5. Depende de lo que necesite. Entonces, ¿qué tengo que venir? Vengo y evalúo cuál es el predicho del paciente. El predicho de este paciente acá es es 43. ¿Por qué? Porque allá dice referencia predicho. ¿Listo? ¿Y por qué ahí? Porque ustedes saben que la división de esto por esto, entonces me da 43. El predicho es 43. Entonces aquí dice, esta relación, si la espirometría es mixta, tiene que ser más o menos 5. Entonces, ¿usted qué hace? 43 más 5. 48. Y esto le dio 74. Entonces es más o menos del predicho del paciente. Menos. Póngame cuidado. Vengo y evalúo el predicho del paciente. ¿De dónde salió el predicho del paciente? De eso, la talla, eso lo dio el préstamo. El paciente tiene como predicho 43. Listo. Entonces dice, para interpretarlo, voy y miro. Para que sea normal, tiene que ser más o menos 5 el predicho. Entonces, ¿usted qué dice? 43 es el predicho del paciente, le suma 5. ¿Eso cuánto le da? 48. Y el paciente hizo 74. Esto está igual al predicho del paciente o está mayor. Está mayor. Está mayor. O sea que la relación también está aumentada. Listo, entonces acá vendría, porque tiene volumen residual aumentado y tiene relación aumentada. Según una cosita que les dicté, que ustedes le tomaron foto, si esto está aumentado y esto también, mi paciente tiene que atrapamiento de aire. ¿Listo? Ahí sí o no. Tienen que ser Muy pues difícil. aumentados, amor, para que se Se dé tiene que insuflación. concentrar es en el valor del predicho Restricción. de la relación. Debe estar ¿De acuerdo? sí, disminuido. Entonces miro acá. Esto es el predicho. Esto es lo que me dio. Si a esto le sumo 5, me da 48. Entonces le dije, ¿por qué no se lo resto? Porque está más grande, cercano. usted le va a Ajá. restar. Pero Entiende. entonces usted le sube a ver si llega a 74. ¿Listo? Porque puede pasar que le llegue. ¿Y por qué no lo resto? Porque yo estoy buscando llegar a 74. Pero el 43 llegué solo a 48. Alcancé lo que el paciente hizo más. Y allá la teoría dice, si eso está aumentado, si el volumen residual está aumentado, el paciente tiene tratamiento de él. Entonces aquí, ¿qué diría? Volumen residual aumentado. Entonces esto es sugestivo de atrapamiento de él. Esa es la primera cosa que ¿qué nos falta? La resistencia. Sí tiene que subir. Tomen en una porque pasa es que voy a bajar el que la resistencia ya terminamos. Que yo creo que ahí más o menos se acuerdan cuando vayan a estudiar. Para que se acuerden de dónde miro el predicho y ese predicho es el que compara. ¿Listo? ¿Y qué más saldría? Ay, qué rico una No, ya que se antoja otra vez. Ay, yo también. ¿Y cuándo Y ahí hay que evaluar las resistencias. ¿Listo? ¿Qué dice de la resistencia? Entonces, póngame cuidado en la seguridad. Aquí dice,
Eso es la referencia. Esto es la referencia, ¿listo? Esto es lo que hizo el paciente y esto es el porcentaje de lo que hizo el paciente. Si eso está en 500, ¿está aumentado o está normal? ¿Qué valor está bien? Y miren que acá, igual en los centímetros de agua, esto tendría que haber hecho 1 para el peso, la talla y la edad del paciente y hizo 7. O sea que están aumentadas. Listo, entonces, allá completaríamos RAW aumentadas y hay que mirar si responden o no al beta 2. ¿Esto responde o no responde al beta 2? Sí. Porque tiene que ser mayor A menos 5. y dio menos 36. O sea que RAW aumentadas con respuestas al beta 2 sin hablar. Y así ¿Cuál es que el valor del RAW? Menos Más o menos. mayor o menos 25. No, lo demás, lo que ella explicó antes. Ok, los valores de RAW para Entonces, miren la interpretación cómo resistencia. quedaría. No, eso me saca. Aquí no dice un valor como tal. Y ella sí lo dijo. Esa es la interpretación de todo. Pero ve, no pongan este, yo lo puedo borrar de una vez porque si no es cuando dicen, ahí decía que tenían restricción, sino que es que ese parámetro cambió. Que no lo quité. Lo voy a borrar de una vez y después me dicen, eso está en la diapositiva, vale, ese sí. Nada más esta semana estaba viendo un curso de pruebas, pues una actualización de pruebas funcionales y el neumólogo decía, el problema de las pruebas funcionales es que yo les enseño a ustedes hoy y en una semana puede haber un cambio. Y los laboratorios no alcanzan a actualizarse. Entonces, eso es un problema por lo que hay tanta, digamos así, disparidad hay veces en los resultados. Listo muchachos, vamos a descansar.